Bueno, em, gracias por la invitación. Quería empezar diciendo que voy a hablar de categorías derivadas o trianguladas, etcétera, y que yo aprendí de eso por primera vez en una versión anterior de este seminario, con Pablo. La primera vez que vi la definición de categoría derivada, habló Pablo, que estaba Andrea, Mariano, no sé si Kimei. Y lo que me acuerdo es que con Pablo en un momento, nada, dijimos algo como, bueno, conscientemos todos algo isomorfismo, isomorfismo igual es lo mismo, y Mariano nos dio un speech de 15 minutos de que estaba pésimo hacer eso. En su momento no lo entendí mucho, pero bueno, fue ¿Y ahora? convincente. Y es que no me acuerdo qué era exactamente lo que estábamos diciendo que estaba mal, o que estaba bien, y Mariano nos dijo, no, está todo mal eso, pero bueno. Bueno, el subtítulo de la charla es que hay una noción de ser suave en álgebra conmutativa, que después también la hay en una versión no conmutativa, que quiere ser suave o para una categoría. Y es difícil probar que álgebras son suaves usando argumentos que en el fondo no sean conmutativos. En un trabajo que estamos haciendo con Germán, nos topamos con algunos de esos problemas y en el fondo no nos sale porque lo único que sabemos hacer son cosas conmutativas. En particular, usar cosas como el complejo cotangente o formas es algo medio conmutativo. Estaría buenísimo tener criterios realmente no conmutativos para decir que una álgebra sea suave. O distintas versiones de suave que voy a repasar. Nada, y la charla es un poco la historia de cómo algo no nos sale por eso. Es decir, hasta dónde llegamos y qué me gustaría que sea cierto. Bueno, primero voy a decir algo, una motivación. Ahí no se ve. ¿Estás seguro? ¿Ahora? Yo no veo, no sé el resto. Yo estoy viendo. Yo sí, yo también veo. Bien. Yo también veo. Y- Espera un poco. Yo también. Bueno, igual puedo bajar un poco, pero después voy a tener que subir. No, Motivación. es que a ver si puedo. Bueno, después de hablar de categorías K-lineales, que esta va a ser como dar algunas definiciones. Después voy a explicar un teorema. Y al final voy a especular un poco. Especulaciones voy a poner. Entonces, empiezo con dos teoremas de motivación que son de álgebra conmutativa. Estos dos teoremas, pongamos que R es una álgebra conmutativa. Sobre un cuerpo K. Y las álgebras van a ser siempre finitamente generadas y el cuerpo característica cero. Quizá me olvido decirlo en un momento, pero para simplificar siempre esas hipótesis. Bueno, si tengo dos módulos finitamente generados sobre R, dos R módulos finitamente generados, esto no implica que el ext entre los dos módulos sea finitamente generado. Porque en particular puedo tener infinitos ext. Un ejemplo pavo sería agarrar k de epsilon sobre epsilon cuadrado y tomar los módulos igual a k.
En este caso, el ex n de k contra k es igual a k para todo n mayor o igual a 0. Porque hacer esto es como dualidad de Kosul. Hacer el ex de k contra r es como tomar el dual de Kosul, y el dual de Kosul es como un álgebra generada en una variable. Puedo escribirlo, bueno, lo puedo justificar un poquito más explícitamente. O sea, si quiero calcular este ext, voy a resolver k por proyectivos, y hay una resolución canónica que es: tomo una lista así de infinitos. Bueno, estos son todos módulos libres de rango 1. Y el morfismo es siempre multiplicar por epsilon. Esto es exacto en todos lados, y el conúcleo acá me da k. Esto es una resolución de k. Entonces, para calcular ese x, nada, tengo que tomar el home de esto contra k, y eso me da k en cada uno, se da vuelta, me da algo así. Donde el morfismo es multiplicar por 0 ahora. Y entonces esto me da... bueno, por eso esto tiene cohomología en grado K para todo. Tiene cohomología, es K, en todo grado la cohomología es K. Bueno, esto nada, es un hecho. Ahora quiero mencionar dos teoremas. El primero es de Gulliksen. Es del 74. Y dice que si R es intersección completa, o sea, estoy pensando algo suave, un anillo de polinomios cosintado por una sucesión regular, por ejemplo. Entonces, este ext es finitamente generado sobre la cohomología de Hochschild. Bueno, un par de comentarios. No es, hay una acción de la cohomología de Hochschild en todos esos ext, que es lo que se llama la característico, el morfismo característico. Después voy a recordar un poco eso, pero si vieron la charla de Mariano, Mariano habló justamente de eso. Mariano usaba la acción del el primer espacio de cohomología en estos ext. Creo que él quizá lo usaba en el ext de M contra M, pero es lo mismo. Uno siempre tiene esa acción para cualquier álgebra. Él actúa en la categoría derivada. La gracia es que el H0 actúa en cada M, pero no sé, el H3 actúa actúa cohomológicamente, en el sentido de que cosas de grado 3, manda M en M shifteado en 3. Y en particular, entonces, actúa en todos los ext. Eso para cualquier álgebra. El teorema dice que cuando es conmutativa, cuando es una intersección completa, pasa esto que, nada, para mí es sorprendente. La primera vez que lo vi me pareció bastante misterioso de por qué pasará esto. De hecho, el paper original de Gulliksen no lo enuncia así. El paper de Gulliksen dice: este X es finitamente generado sobre una álgebra explícita que da. Pero después uno puede ver que lo puede reformular así. O sea, el álgebra esa explícita que da es un álgebra que se mapea a la cohomología de Hochschild. Y naturalmente uno puede pensar directamente que está actuando en la cohomología de Hochschild. Bueno, este es el primer teorema, y el segundo es un resultado de Rouquier. Este es más reciente, es del 2008.
Y es que, bueno, R es finitamente generado sobre K. Entonces, la categoría derivada tiene un generador fuerte. Que esto es parecido a decir que es dimensión cosmológica finita, ese tipo de cosas, suave, va en esa dirección, tiene un generador fuerte. Es como todo objeto tiene una resolución finita por ese generador. Este teorema, la primera vez que uno lo ve, por lo general se queja. Uno dice, esto está mal. Al menos a mí me pasó y muchas veces cuando se lo cuento a la gente me dice, no, pero eso está mal. No sé si a alguno le hace ruido porque estaría mal. La sutileza acá es que uno está acostumbrado a decir que es suave. Un álgebra suave si su categoría abeliana, ponele, o si tiene dimensión cosmológica finita, ese tipo de cosas. Y entonces le parece que esto lo contradice. Pero no, porque hay que tener cuidado de qué categoría derivada uno toma. Acá estoy tomando la categoría derivada, que son complejos finitos, que la cohomología sea finitamente generado en cada grado. El resultado usual de que un álgebra es suave, si su categoría derivada tiene un generador fuerte, es con lo que se llama, con el análogo, pero acá poner perf en vez de co, que quiere decir módulos que tengan una resolución finita por proyectivos, por ejemplo. Después voy a explicar mejor esas diferencias. Pero esto es esto es parecido a decir que esta categoría es suave. Este resultado para mí es espectacular, es muy inesperado. Este es de los resultados más misteriosos en este área que conozco y es muy general, permite además meter a un montón de categorías adentro de otras suaves, porque en particular, bueno, después voy a ampliar eso. Y un poco una de nuestras motivaciones, bueno, tenemos un formalismo para unas cosas y queríamos tener una versión de este teorema en nuestro formalismo. Esa es una de nuestras motivaciones. Pero nos quedamos cortos, no logramos probar que tener un generador fuerte es lo mismo que ser regular, no logramos probar que es regular, nos quedamos un poquito cortos y de eso es lo que voy a hablar. Perdón, acá R sigue siendo conmutativa, ¿verdad? Sí, en esta parte de motivación conmutativa, pero en esta intersección completa, en este es en general. Ok. Y esto tiene una versión, si en vez de R pones cualquier variedad, o sea, la categoría esta debe para una variedad cualquiera X, siempre es suave. Bueno. Entonces ahora quiero pasar a algunas generalidades de categorías K-lineales. Por una categoría K-lineal, me refiero a una categoría triangulada con una, voy a poner el DG mejora, que es una mala traducción de DG enhancement. Nada, piensen en que tenemos categorías trianguladas, pero los home no son K-módulos, sino complejos de K-módulos. Es una categoría triangulada enriquecida no en espacios vectoriales, sino en complejos de espacios vectoriales. Y la categoría triangulada usual es cuando le tomás el H0 a ese complejo.
¿no? Los X son los HN de esos complejos. O quizás esto es lo que se llama DG categorías, no estoy seguro el nombre correcto. Para estas categorías, cuando uno tiene dos, uno puede producir los funtores de una en la otra, también es una categoría calineal, donde los objetos son los funtores y los morfismos son las transformaciones naturales. Recuerdo una transformación natural entre dos funtores es dar para, si tengo dos funtores de C a D, de una transformación natural es para cada objeto de C, dar un morfismo de F de C en G de C, del primer funtor en el, y que todos esos morfismos verifiquen compatibilidades. También puedo hacer el producto tensorial de dos categorías calineales y me da una categoría calineal. Bueno, la cohomología de Hochschild la puedo definir directamente para categorías calineales, que es el ext de... considero la categoría de funtores de C en C y considero la identidad. Y la identidad es un objeto en esta categoría de endofuntores y tomo el X de ese objeto contra sí mismo. Eso es la cohomología de Hochschild la puedo definir así. Si mi categoría C es A módulos, la categoría de funtores de A módulos en A módulos es la categoría de bimódulos. Y la identidad es el bimódulo A, pensado como un bimódulo, y este X es la fórmula usual de la cohomología de Hochschild como el X de A contra A como bimódulos. Esto es naturalmente una E2 álgebra. En K módulos. Por una E2 álgebra, piensen, puedo tomarlo como definición, que es una DG álgebra que en su categoría de módulos tengo un producto tensorial. Es ser un poquito más que una álgebra asociativa. Cuando uno tiene una álgebra conmutativa, puede tensorizar módulos sobre ese álgebra. Una álgebra conmutativa es en particular una E2 álgebra. Y en general puedo pensar una E2 álgebra como eso, es una álgebra con un producto tensorial en su categoría de módulos. En particular, lo que es importante es que es estructura, no es una propiedad del álgebra. Es una estructura extra. Puedo tener dos E2 álgebras cuyas álgebras subyacentes son iguales, pero el producto tensorial es distinto en su categoría de módulos. Y con esta definición de la cohomología de Hochschild, me sale fácil que tengo una acción de la cohomología de Hochschild en todos los X. Bueno, y de hecho también en... Porque, nada, ¿qué es una transformación de la identidad y la identidad? Es para cada elemento de mi categoría, le aplico la identidad dos veces, van a parar al mismo elemento y es dar un morfismo de ese elemento en sí mismo con un montón de compatibilidades. Esos morfismos es lo que me da el morfismo de la cohomología de Hochschild en estos X. Y de hecho... ¿Puedo hacer una pregunta que estoy perdido? Sí. Porque está bárbara esa definición, está buenísima, pero me pierdo como al desenvolverla. Vos ahí tenés un ext en esa categoría, ¿no? Porque estás en donde como que no entiendo dónde están, como que ahí hay una especie como de diferenciales, ¿no? Pero a su vez los diferenciales son elementos de los morfismos que tienen su diferencial interno, ¿no? O sea, lo que me pierdo es si hay relación entre esas cosas o por qué aparecen esos, por qué lo enriquecí. No sé si te seguí. La pregunta es, ¿dónde hay diferenciales en esta categoría? Claro,
me parece como que en realidad la pregunta está acá, ¿no? Cuando uno tiene dos categorías K-lineales, ¿cómo esto es una categoría K-lineal? ¿Cómo aparecen diferenciales acá? Entonces, si uno tiene dos objetos, si uno tiene dos funtores, las transformaciones naturales es un módulo. Claro, eso es. Los morfismos, en esta categoría los objetos son funtores y los morfismos son transformaciones naturales. Ahora, si yo quiero que mi categoría esté enriquecida en complejos de K-módulos, te voy a dar un complejo. En el lugar 0 va a ser una transformación natural. En el lugar 1 va a ser una transformación natural del primer funtor al shift del segundo. Y después voy a tener que armarme transformaciones. El complejo en el lugar n va a tener transformaciones naturales del primer funtor al segundo funtor shifteado en n. Ah, o sea, vos tenés unas compatibilidades que te obligan a que esos sean las transformaciones naturales, o estás dando una clase particular de ellas. No, es que quizás lo dije, no lo dije bien. O sea, si los morfismos acá, en grado 0 son transformaciones naturales, en grado 1 son transformaciones naturales shifteadas en 1, en grado 2 así, y después tenés que dar una fórmula para el diferencial, pero esa fórmula para el diferencial va a venir del diferencial en D. Hay que escribir una fórmula. Lo que digo es que... Ah, ya entendí. ¿Cómo le das estructura? Es lo que estás diciendo ahí, no es que aparezca. Ya entendí. Sí. Gracias. O sea, es una definición. Vos decís, si C y D son categorías con estas cosas de los diferenciales, entonces a los funtores le das, definís lo que es una transformación lineal entre eso, natural entre esos dos funtores, no la transformación natural a la que le das una estructura, sino con eso que decís vos, una por cada grado. O sea, en grado 0 pongo las transformaciones naturales usuales y en grado 1 las pones con un shift. Pero si tenés que, o sea, como lo dije en realidad, esto era una categoría que los HOMS son espacios vectoriales, no complejos de espacios vectoriales. Para que sean complejos de espacios vectoriales es que tenemos que hacer esto. Igual, nada, voy a usar esta definición, pero no voy a entrar en ninguna cuenta. Yo creo que para Ya tener en entendí. mente algo más familiar, yo me guío por la analogía esta que dije antes, de que si C es A módulos, esta definición es como decir, la categoría de bimódulos es la categoría de funtores de A en A, de A módulos en A módulos, y el bimódulo A es la identidad. Entonces, ahí esta fórmula te queda la fórmula usual del x de A en A, de A contra A como bimódulos. Es una generalización de esa fórmula, que en particular muestra que la cohomología de Schwarzschild es una invariante Morita. Bueno, y lo que iba a decir es que, de hecho, lo que uno lo puede pensar como que esto lo que hace es que C es naturalmente lineal sobre, sobre su cohomología de Schwarzschild. Porque antes dije que quería ser K-lineal, quiere decir estar enriquecido en K-módulos. ¿Qué quiere ser alineal? Es estar enriquecido en A-módulos. En particular, puedo estar enriquecido sobre la cohomología de Schwarzschild. Y la cohomología de Schwarzschild es medio lo universal que puedes poner acá. Si tu categoría es alineal para algún A, entonces hay un morfismo de A en la cohomología de Schwarzschild. La puedes definir, otra forma de definir la cohomología de Schwarzschild es como el álgebra universal para que tu categoría sea alineal. Bueno, y ahora un par de definiciones de qué quiere decir ser propia.
¿Qué quiere decir que una categoría K lineal sea propia sobre K? Lo que quiere decir es que los homes dije antes, son complejos de espacios vectoriales. Bueno, le voy a pedir que tengan cohomología de dimensión finita. Eso quiere ser propia, es como una noción de finitud. Entonces le voy a pedir que estos sean perfectos. Perf de K es la subcategoría de complejos de dimensión finita. Dimensión total finita, o sea, acotado y cada cohomología de dimensión finita. ¿Qué quiere decir ser suave? Bueno, esta no la voy a... quizás es la más importante, pero no la voy a definir porque no quiero entrar en detalle. Simplemente voy a poner, quiere decir que el funtor identidad es compacto. Es como decir que la diagonal es un bimódulo perfecto. Pero nada, solo digo esa. Quiero centrarme más en las siguientes dos, que es regular, que es parecido. ¿Qué quiere decir ser regular sobre K? Quiere decir tener un generador fuerte. ¿Qué quiere decir tener un generador? Cuando uno tiene una categoría triangulada, ¿qué quiere decir tener un generador? Quiere decir tener un objeto que si hago sumas directas, shift, conos y paso a sumandos directos, puedo llegar a cualquier objeto. Eso quiere decir tener un generador. R en la categoría de R módulos es un generador. ¿Qué quiere decir un generador fuerte? Quiere decir que la cantidad de conos que tengo que usar es finita. Como que en esas operaciones la más complicada es tomar un cono. Hay como dos tipos. Por un lado está hacer sumas directas, hacer shift y pasar a sumandos directos. Esas son como las más estándar. Y hay una de otro tipo, que es tomar conos entre objetos. Tener un generador fuerte es que existe un n, tal que todo objeto de mi categoría lo puedo obtener a partir de mi generador fuerte, usando esas operaciones, pero a lo sumo n conos. Es una condición re fuerte. Y de hecho, probar que una categoría usual tiene un generador, que R es un generador fuerte, o por ejemplo, probar que KDX es un generador fuerte para KDX módulos, ya debe ser algo, bueno, quizás ese es fácil, pero probar por un anillo de polinomios es algo que requiere un trabajo, porque fíjense que no solo estoy diciendo que puedo generarme cualquier objeto de la categoría abeliana, sino que estoy diciendo que puedo generarme cualquier objeto de la categoría derivada. Cualquier complejo lo puedo obtener usando una cantidad acotada de conos. O sea, cualquier complejo de cualquier longitud lo puedo obtener usando una cantidad acotada de conos. Yo la primera vez que lo vi también me parecía que esto estaba mal. Tuve que ir a mirar la demostración porque no me lo creía. Bueno, y la ¿Hay alguna última... manera de entender tener un generador fuerte en el caso? No te oí la pregunta. ¿Se puede traducir esto en términos de alguna condición homológica cuando C es a módulos? No sé qué quieres decir con homológica, tipo que un X se anule, algo así. Sí, o que que el generador fuerte tiene que tener, que todos tienen que tener dimensión, que la dimensión global tiene que ser finita o algo por el estilo. Está tratando de... Pregunto porque para mí regular es que la dimensión global del álgebra sea finita. ¿Y qué es la dimensión global del álgebra? Resoluciones proyectivas tienen todas largo finito y ese largo está fijo. Cualquier De módulo, resoluciones proyectivas de módulos en grado cero, ¿no? Digamos. claro, Empezás. sí, 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 sí. Y es muy parecido. No, esto es más fuerte que eso, me parece. De hecho, la que voy a decir ahora es más parecida a la que estás diciendo vos. Pero esta definición que voy a dar es asumiendo que es propia, es
es como otro tipo de definición. Estas tres van en la misma, son versiones de ser suave. Suave, regular, y en el caso de que sea propia, se dice que es saturada a derecha, sobre K. Sí pasa lo siguiente. Siempre voy a tener un morfismo así. Voy a definir la saturación de mi categoría como funtores de mi categoría en perf de K. Ahora explico esto porque es fácil, pero requiere varios ingredientes. Por empezar, siempre hay algo de categoría general, que siempre es el embedding de Yoneda. Siempre podés meter a tu categoría dentro de una categoría de funtores, que es tomando el home contra ese objeto. Si yo agarro un objeto C, el funtor, que es hacer home contra ese objeto, me devuelve un complejo de espacios vectoriales, porque los homes son complejos de espacios vectoriales. Entonces me da un funtor así. Pero tengo que tener cuidado que ese complejo, a priori, puede no ser perfecto, puede tener dimensión infinita. Pero como le estoy pidiendo propia, cae en perf de K. Entonces siempre tengo un morfismo así, asumiendo que es propio. Que este morfismo es cómo pensar a un objeto como un funtor. Bueno, es un funtor representable, que es hacer el home contra ese. Ser saturado de la saturación de mi categoría son los funtores representables en este sentido. Es una completación en algún sentido, o un dual en otro. Ser saturado a la derecha es que esto es un isomorfismo. Después, al final, voy a ver que la que vos estás diciendo, Pablo, está en el medio entre estas dos. Lo que pasa, y quizás es claro cuál de las dos es, pero como yo pienso más en términos de la categoría triangulada, y me parece que la definición que vos estás diciendo es más en el término de la categoría abeliana, no tengo fresco exactamente en qué lugar de las dos está. Si no me equivoco, en la categoría derivada eso es equivalente a que todo complejo se descomponga como suma de complejos de largo a lo sumo m. O sea, te dice que los complejos indescomponibles son de largo a lo sumo m. Bueno, eso suena más a regular. Puede ser que la que vos estás diciendo debe ser regular. Sí, debería ser regular. De hecho, una parte de demostrar que las álgebras clásicas son regulares es primero ver eso. Probablemente sea equivalente, creo que es equivalente, para álgebras conmutativas soportadas en grado 0, estoy hablando. Sea equivalente a regular, pero a priori esto es un poquito más fuerte. Bueno, porque lo que vos dijiste, por ejemplo, ya es más fuerte que lo que dijiste hace 2 minutos, ¿no? De que todo complejo se parta. No, eso se deduce de que todo módulo tiene una Bueno, está bien, resolución se deduce, pero no protectiva. trivialmente, digo, ¿no? Sí, no, hay que hacer una... Suave implica regular y propio regular implica saturado a derecha. Que propio regular implica saturado a derecha es un teorema de Bondal y Orlov, es un paper bastante famoso. El paper de Rouquier, en donde prueba el resultado que mencioné antes, es una generalización del de Bondal. Y en particular, cuando es propia y saturada a derecha, en particular regular, lo que pasa es que todo funtor de tu categoría en otra propia tiene una adjunta derecha. Esa es la propiedad que usan un montón Bondal. Y esa es la razón por la que está copada la propiedad esta de ser propia y saturada a derecha. Bueno. Hace 6 meses que no doy clase y se ve que estoy calculando bastante mal el tiempo. Así que voy a tratar de acortar un poco, pero... igual quiero hacer esto, quiero repasar las nociones que acabo de decir para una álgebra conmutativa. Para una álgebra conmutativa, bueno, la cohomología de Hochschild es lo que
decíamos antes, es el ext como bimódulos de R contra R. Y tengo HKR que me dice que no como EOS álgebra, sino como álgebra es isomorfo a... Bueno, voy a escribirlo con el complejo cotangente y ahora repaso algo. Generalmente el HKR se enuncia para cuando el álgebra es suave, y cuando el álgebra es suave, el complejo cotangente simplemente es las unoformas, los diferenciales de Kähler. Eso es el complejo cotangente, es un R módulos que está en grado 0. Acá le estoy tomando dual, entonces esto sería como el tangente para el álgebra cuando el álgebra es suave. Y acá le puse un shift porque lo puse en grado 1, y la álgebra simétrica en grado 1 es el álgebra exterior. Entonces, lo que me dice cuando el álgebra es suave, HKR, es que la cohomología de Hochschild es como el álgebra exterior en el tangente. Bueno, vale más general si lo hago todo derivado, si en vez de usar los diferenciales de Kähler, uso el complejo cotangente, que es el funtor derivado de diferenciales de Kähler. Que en general es algo que es un quilombo, tiene cohomología en todos los grados, salvo cuando es intersección completa. Cuando es intersección completa, tiene solo cohomología en grado 0 y 1. Ser suave es tener cohomología solo en grado 0. Ser intersección completa es tener cohomología en grado 0 y 1. Y así que ahí uno lo puede controlar un poquito más, ese complejo. Pero en particular, si esto tiene dimensión finita, este álgebra simétrica no puede tener nada. Esto es una álgebra simétrica graduada. Entonces, las cosas de grado 1 al cuadrado te dan 0, porque es el álgebra exterior. Pero las cosas de grado 2 no, te dan cosas infinitas. Entonces, si vos sabés que esto tiene dimensión finita, entonces este complejo cotangente tiene que estar soportado en grado 0. Porque solo puede haber algo de grado 1 y está este shift. Entonces tiene que ser suave. Para la álgebra conmutativa, si tenés una álgebra conmutativa como homología de Hochschild de dimensión finita, entonces es suave. Para una álgebra asociativa, eso es una conjetura. Bueno, es parecido a una conjetura. Han, creo que se llama. Tener homología de Hochschild de dimensión finita implica ser suave. Bueno, y quiero mirar dos categorías K-lineales, que son perf de R, que esto es la categoría derivada. Es la siguiente versión de la categoría derivada. Son complejos que admiten una resolución finita por proyectivos. Es como los más lindos. Son son los objetos cuasisomorfos a algo de largo finito por proyectivos. Esta es propia si la dimensión de R es finita. En este caso es medio aburrido porque hay pocas álgebras conmutativas de dimensión finita, pero acá podría haber puesto álgebra no asociativa o podría haber puesto DG álgebras también y valdría lo mismo. O de hecho, el mismo criterio anda... ¿Pablo? Dijiste no asociativa, ¿quisiste decir no conmutativa? Sí, quise decir no conmutativa. Perdón. O puedo poner... para una variedad, puedo poner esta categoría derivada para una variedad y el criterio propio es lo mismo de ser proyectivo. Y esta es la que es suave, sí y solo si R es suave. Que acá cuando digo R es suave, estoy pensando en la definición de geometría algebraica de ser suave, que es que los diferenciales de Kähler sea un módulo localmente libre o que el complejo cotangente esté soportado en grado 0. Pero también puedo tomar otra versión de la categoría derivada que le voy a llamar Co de R,
Esto es complejos perfectos y estos complejos coherentes. Que quizás esta es más popular, de hecho. Estos son complejos de largo finito con cohomología finitamente generada. Que esta es lo primero que uno piensa, pero tiene peores propiedades, porque uno prefiere tener por proyectivo que por cosas arbitrarias. Y se puede preguntar, ¿cuándo esto es propio y cuándo es suave? Bueno, esto no es casi nunca propio. Casi nunca propio. Y el teorema de Rouquier es que esto siempre es suave. Bueno, el teorema de Rouquier es que siempre es regular, pero de hecho Lund después lo mejoró y probó que siempre es suave. Y esto es lo que yo digo que es increíble. Es muy copado. Típicamente uno piensa en álgebras propias o en esquemas propios, y lo que pasa es que perf de R generalmente es propio y co de R es suave. Hay una dualidad ahí entre perf y co. Perf es el que quiere ser propio y co el que quiere ser suave. Y si este es propio, entonces siempre tengo un módulo perfecto, siempre es coherente, y la igualdad se da si solo si el álgebra es propia y suave. Si esta esta casi siempre es propia. Si esta es suave, entonces los dos coinciden. Si esta es propia, entonces los dos coinciden. Está como que la parte de propio está en perf y la parte de la suavidad está en co. Y cuando coinciden, bueno, es el caso más bonito. Bueno, un teorema que había dicho antes era que cuando R es intersección completa, es como que co de R es propio sobre la cohomología de Hochschild. Y hay otro teorema, bueno, que no lo voy a escribir para ahorrar tiempo, pero que también para mí son las dos cosas que son recopados de intersección completa y misteriosas. Una es y la otra es que uno puede caracterizar adentro de Co exactamente las cosas que vienen de complejos perfectos, que son las cosas en donde la cohomología de Hochschild actúa de forma nilpotente. En todo objeto acá tengo la acción, esta es la cohomología de Hochschild, y si la cohomología de Hochschild actúa de forma nilpotente, entonces el objeto es perfecto en realidad. La idea es que más o menos digo por definición, pero es algo, hay que probarlo, pero más o menos por definición actúa de forma que la cohomología de Hochschild lo que gobierna son las deformaciones. Y que actúe de forma nilpotente quiere decir que ese objeto se deforma a cualquier deformación. En particular, como mi álgebra es intersección completa, la puedo deformar a algo suave. Y si tengo un complejo que lo puedo deformar a un complejo en el álgebra suave, todo complejo en el álgebra suave es perfecto, y la restricción de todo complejo perfecto es perfecto. La demostración va un poco por ahí. Quizá la demostración va por otro camino, pero lo que quiere tratar de decir la demostración es eso. Estos teoremas para mí se corresponden con esa intuición de jugar con que la cohomología de Hochschild gobierna las deformaciones, y la acción de la cohomología de Hochschild en los módulos tiene que ver con si los puedes deformar o no. Cuando actúa de forma nilpotente es que sí los puedes deformar. Por Bueno, actuar de este es forma el tipo de... nilpotente, ¿te referís a que los elementos de grado positivo actúan de manera nilpotente? Sí, eso, los de grado positivo. Y en realidad, estrictamente, los que se deforman son exactamente en donde actúan por cero. Y después hay algunas cosas que quizás no se deforman, pero las podés generar a partir de cosas que se deforman. Puede haber extensiones de cosas que se deforman, pero la extensión no se deforma. Pero eso está como en el medio. Entonces, por eso es la diferencia de ser nilpotente o cero. Que si miraron la charla de
Mariano, él menciona, hay un problema de ese estilo que decía, algo tiene un delta operador y puede ser que dos cosas tengan delta operadores, pero una extensión no. Y quizás había algún caso que sí, pero decía que era un teorema, era algo que había que probar, que era difícil. Es el mismo tipo de cosa, de la diferencia entre actuar por cero o actuar de forma nilpotente. Una intuición para esta conjetura de que si la cohomología de Hochschild tiene dimensión finita, entonces sos suave, sería que si tu cohomología de Hochschild tiene dimensión finita, actúas siempre de forma nilpotente. Porque las cosas de grado positivo son nilpotentes. Entonces, eso en particular implica que perf es lo mismo que co. Entonces debería ser suave. O quizás podés decir, si actúas siempre de forma nilpotente, entonces todo complejo se deforma a cualquier deformación. Bueno, no estoy diciendo que uno lo pueda probar así, digo, es una intuición. Después hay que ver cómo uno puede tratar de llevar esa intuición a algo. Bueno. Bueno, trato de enunciar un teorema al menos. Bueno, de la misma forma que hay categorías K-lineales, uno para cualquier álgebra conmutativa A puede hablar de categorías A-lineales. ¿Sí? Que son categorías enriquecidas en complejos de A módulos. El ejemplo más pavo sería A módulos, el mismo. Otro ejemplo es si tengo una A álgebra R, la categoría de R módulos es A-lineal, porque está enriquecida en R módulos y después me olvido, si algo es un R módulo es un A módulo. Bueno, y también hay nociones de qué quiere decir ser propio, suave, regular y saturado derecha. Relativo a las mismas nociones que antes, pero todo relativo a. Y un poco el tema de la charla es que es dar vuelta a estas implicaciones. Suave implica regular, regular implica saturado a derecha, y tratar de poder volver en alguna dirección. Yo quisiera probar que algo suave, pero solo me va a salir que es saturado a derecha, por ejemplo. Bueno, ahora cuando uno tiene un morfismo de A en B, y considero categorías alineales y categorías B-lineales, bueno, hay funtores que me relacionan estas. Por ejemplo, si tengo una categoría B-lineal, está enriquecida en B módulos. Y todo B módulo es un A módulo, ¿no? Me puedo olvidar estructura. Eso me produce un funtor que me lleva a categorías B-lineales a categorías A-lineales, que lo voy a llamar así, F estrellita. Este funtor tiene una adjunta izquierda, que es tensorizar. Si tengo una categoría A-lineal, está enriquecida en A módulos, y a lo bruto le tensorizo todos los home, se los tensorizo por B. Y eso me produce una nueva categoría que va a ser B-lineal. Entonces tengo este funtor, que lo voy a llamar así. Esta es adjunta izquierda de este. F estrellita preserva ser propio o suave. El push forward que sería como un olvido, preserva ser propio o suave si solo si el morfismo F es propio o suave. Morfismo propio típico es una inclusión cerrada, o sea, un cociente de anillos. Pasar de A a módulo I.
El morfismo suave, bueno, como si fuera una proyección, K de X en K, por ejemplo, cosas así. Entonces, el pullback preserva las propiedades de la suavidad y ser propio, y el push forward los preserva en estos casos. Ahora, lo que hicimos con Germán es definir un adjunto en la otra dirección, que ayer Pablo me dijo cómo lo podría llamar. A ver si Pablo adivina. Este es tensorizar. Sí, esa es la inducción. Claro, tensorizar es como una inducción. Este es lo obvio, es una coinducción. Es en vez de tensorizar, hacer funtores desde mi categoría a tu objeto. Bueno, y el teorema es cómo se comporta este funtor, si preserva ser suave o ser propio. Bueno, y el teorema es que si F es propio y suave, no, perdón, si F es propio y A y B son álgebras suaves, voy a poner estas hipótesis, y en la categoría C, la hipótesis que voy a poner es que sea propia sobre A y suave sobre el cuerpo K. Es más de ser suave sobre el cuerpo es más débil que ser suave sobre tu álgebra. Con estas hipótesis lo que pasa es que, bueno, esto es propio sobre su cohomología de Hochschild. Bueno, y de hecho relativa al álgebra B. Eso, escondámoslo, no pensemos en eso. El punto es que este funtor me da una máquina para producir categorías con esta propiedad, que son propias sobre su cohomología de Hochschild, que es la propiedad que yo digo que es copada. Me faltó, o sea, para mí una de las cosas que aprendí pensando en esto es que la propiedad de ser propio sobre su cohomología de Hochschild es algo muy copado. Es como una propiedad que debería tener un nombre. Que se estudia en varios casos desde antes. El ejemplo clásico es las representaciones de un grupo, es propio sobre su cohomología de Hochschild, y Quillen escribió todo un paper de... Bueno, en realidad es propio sobre la cohomología del grupo. Y los Holmes son finitamente generados, y Quillen escribió un paper que es como el spec de ese anillo de cohomología. Y cómo eso te da una intuición geométrica o una noción de soporte en la categoría. Que Mariano también mencionó de eso en su charla. Bueno, esto es una parte, y otra parte del teorema es que, bueno, podría haber dicho que es propia y saturado derecha. También sobre la cohomología de Hochschild. Como que me da ser propio y una versión débil de ser suave. Esto es como una máquina para eso. A ver, hago un ejemplo. Para ver como que tiene sentido. Si tomo que, ahora B para simplificarlo, tomo que sea K. Geométricamente, esto es un morfismo de spec de K en spec de A, es la inclusión de un punto en una variedad suave. A ver, suave. R, una A álgebra. Suave. Sobre K. Entonces, perf de R, en este caso es lo mismo que co de R. Estas son versiones de la categoría derivada de R y coinciden porque el álgebra es suave. Y estas categorías derivadas son alineales. Porque R es una A álgebra. Y yo lo que digo es que cuando le aplico este funtor a perf de R, me da perf
de este producto tensorial, y cuando le aplico este otro funtor, este diría fibra, este cofibra, me da... bueno, acá un par de comentarios, es que estas álgebras no van a ser suaves, entonces ahora estas dos cosas van a ser distintas, estos productos tensoriales. Por eso ahora es la diferencia entre perf y co. Este funtor F estrellita arriba está diseñado como para que siempre F estrellita de perf me dé perf. En cambio, este está diseñado para que la preimagen de co sea co siempre, para que preserve co. Y esto es la intuición de que es el complejo dualizante. Perf es como funciones y co es como distribuciones. Todo esto viene como de una intuición de hacer, de que están las categorías alineales como funciones y las categorías alineales como distribuciones. Y bueno, jugar con esa intuición, de ahí caímos en definir este funtor y de ahí uno quisiera que por esa intuición debería valer esta igualdad y debería valer que la preimagen de algo suave es suave. Por eso, y eso, bueno, como un... y en particular esto es propia, bueno, y saturado a derecha sobre su cohomología de Hochschild. Quiero mostrar que un caso particular de esto es el teorema anterior. Si yo tomo como A, por ejemplo, no sé, K de X, hacer esto, tensorizar un anillo por K sobre K de X es como cocientar por el polinomio, por la imagen de X en R. Entonces, si yo acá en vez de K de X ponía K de X1, Xn, esto me da como cocientar por un ideal. Y que este producto tensorial, acá lo debería haber puesto derivado. Cuando la sucesión es regular, quiere decir que el producto tensorial derivado es el mismo que el sin derivar. Entonces, esto recupera ese teorema anterior, de que para intersecciones completas sos propio sobre tu cohomología de Hochschild, perf es donde actúa de forma nilpotente y que sos suave. Bueno, todo eso lo recupera de esa manera, en el caso, pero esto es mucho más general. Bueno, tenía un ejemplo, pero prefiero terminar con la pregunta que quería plantear, que es que esto todavía no logra probar que este co sea suave, que es el teorema que yo digo que es misterioso. Y para mí, es más general, pero no es tanto más general, porque los ejemplos que te interesa quizá era el anterior, no sé. A mí en realidad lo que me interesaba es... yo soy fanático como de lo que se llama teoría de haces. Veo la matemática desde la teoría de haces. Y tengo esa intuición. Entonces, para mí, la intuición de teoría de haces. Yo lo que quería era tener una demostración que desde el punto de vista de la teoría de haces sea obvia. O sea, desde el punto de vista de la teoría, no que sea obvio, sino que sea intuitiva, que sea una manifestación de principios más generales. Los principios más generales son estos, que el F upper J tiene que preservar ser coherente, por ejemplo. O sea, en realidad la motivación era más no generalizarlo, sino entenderlo desde ese punto de vista. Pero no pudimos en el sentido de que solo esto demuestra que es saturado a derecha, no que es suave. Para lograr que es suave, lo que faltaría es algo de este estilo, un teorema de este estilo. Ser propio más saturado a derecha implica suave. Esa es una pregunta que pensamos un montón. No tenemos, en característica cero, no tenemos contraejemplos. Le preguntamos a un montón de gente. Hay gente muy conocida, tipo Toen, que en papers de hace 10 años dice esto a lo mejor es cierto.
le preguntamos a un montón de gente y muy en tema y no tienen idea. Yo creo que nadie cree realmente que esto sea cierto, pero sí debe ser cierto para algunas categorías lindas con algunas propiedades extras, como las propiedades extras que tenemos, como el fuerte del tipo de categorías que nos aparecen a nosotros es que le conocemos su acción de Hochschild. Tenemos propiedades de la acción de Hochschild, sabemos que es propia sobre su homología de Hochschild, que es que caracterizar en dónde actúa de forma nilpotente la cohomología de Hochschild y en particular que esa categoría derecha sobre su cohomología de Hochschild. En algún momento a mí me gustaba pensar que tener esas propiedades es como una versión no conmutativa de ser intersección completa. Como que está la versión no conmutativa de ser suave y en algún momento yo decía, bueno, lo que nos falta es definir intersección completa de forma no conmutativa. No sé si esta es una buena definición, pero apunta en esa dirección. Tiene propiedades similares a si fuera una intersección completa. Pero esto del lado negativo, que nadie sabe. Del lado positivo, cuando el álgebra tiene dimensión finita, si A tiene dimensión finita, esto sí es cierto. Y que para mí esto es muy groso y esto sale de un paper de Orlov de hace 2 años. Pero hay una sutileza, porque ser propio implica que la cohomología tenga dimensión finita, pero vos podés ser un álgebra cuya cohomología es de dimensión finita, pero no ser de dimensión finita, ni tampoco ser coasisomorfo a nada de dimensión finita. De hecho, yo cuando leí el paper de Orlov dije, buenísimo, demuestra esta implicación, y tardé varios días en darme cuenta por qué no. O sea, yo sospechaba que algo estaba mal porque no podía ser tan grosso, pero tardé un rato en darme cuenta de esa diferencia entre tener cohomología de dimensión finita y ser de dimensión finita. Y esto es para cualquier DG álgebra. Y esto es algo re explícito a la pregunta. Para una DG álgebra con cohomología, la pregunta es, si uno tiene una DG álgebra de cohomología de dimensión finita, de forma que todo un módulo sobre el álgebra que tenga dimensión finita sobre K tenga una resolución proyectiva de largo finito, entonces el álgebra es suave. Eso, la pregunta esta es esa pregunta. Y bueno, el paper de Orlov lo demuestra cuando A tiene dimensión finita, y lo que hace es, hay una construcción de Auslander, de un paper que los que conocen los papers de Auslander lo deben conocer porque es bastante famoso el paper, creo. Algo de dimensión. Tiene la palabra dimensión en el título, ahora no recuerdo exactamente. Pero lo que hace la construcción es como un álgebra de dimensión finita, a su categoría de mulos la mete adentro de una categoría suave. Bueno, eso es lo que hace Orlov, y dice que su construcción, es la construcción de Auslander generalizada para DG álgebras en vez de álgebras usuales, concentradas en el lado cero. Y después hay otro paper de 2 autores más, uno es Stevenson, que lo prueban si A es conectiva. O sea, si está soportado en grados negativos, por ejemplo. Y probablemente también anda si está soportado solo en grados positivos. El caso que falta es cuando tiene parte negativa y parte positiva. Pero esas álgebras yo les tengo, para mí son de las 2 o 3 cosas que más miedo me dan en la matemática. Álgebras que tengan cosas del lado positivo y del lado negativo. SL2. Bueno, ¿cómo? SL2. Bueno, pero SL2 en cierto sentido está en grado cero, no es una DG álgebra SL2. Ok. Soy una DG álgebra que no sea solo del lado positivo o solo del lado negativo. Está bien, estás diciendo que le tenés miedo a las categorías derivadas que no están bounded, por ejemplo.
Bueno, no es exactamente eso, pero va en ese sentido, que una pregunta que no sé responder y que me encantaría es, te doy una categoría y te pido, a veces la categoría derivada es a módulos para alguna álgebra, para una DG álgebra. ¿Cuándo podés reconocer si podés tomar esa DG álgebra conectiva o cuándo no? Me encantaría tener una respuesta a esa pregunta, pero debe ser falso que siempre podés encontrar una conectiva. Pero igual me gustaría tener un criterio para eso. Porque en particular, o sea, para mí estos teoremas de Orlov y Stevenson, que ellos no lo anuncian así, ellos dicen otra cosa, pero si pones juntas 2 o 3 cosas de sus papers te sale esto. Para mí es la primera vez como que logramos ir hacia arriba. Esto de suave implica regular, regular implica saturado. No sabíamos ir para arriba en ningún caso y estos son los primeros casos así generales que sabemos ir para arriba. Por eso todo ese tipo de preguntas me interesaría mucho alguna respuesta. Bueno, eso es todo.